sonando. Yo creo que sí se va a hacer, parece que sí. Pues todos sabemos el resultado. David es un peleador que no está ni a mi nivel, ni mucho menos al de Inoue. Es un peleador que no ha peleado con nadie. Yo creo que el peleador, el más fuertecito que con el que va a pelear fue Assad, un peleador que venía a ser noqueado de un año de inactividad. Lo llevaron a la altura y en uno de los rines más grandes, que es donde pelea Floyd, y aún así no lo pudo noquear. Yo creo que no es un peleador que no logra más de 8 o 9 rounds ahí, ¿no? Incluso Inoue, si lo presiona en el primer round, lo acaba. Vamos a platicar de la cartelera completa de México contra Japón que se va a llevar a cabo en Arabia Saudita el 27 de diciembre de este año. ¿Será capaz David Picasso de hacer un milagro y derrotar a Naoya Inoue el 27 de diciembre? ¿Qué tantas probabilidades reales tiene Picasso de ganarle a uno de los mejores libra por libra del planeta en Arabia Saudita? En este video vamos a resolver estas dudas y vamos a platicar de la cartelera del 27 de diciembre, México contra Japón. Una cartelera muy buena donde por parte de México pelearán David Picasso, Wilibaldo García, Leobardo Quintana y Sebastián El Logan Hernández, enfrentando a Naoya Inoue, Kenshiro Teraji, Junto Nakatani y Reito Sutsumi. Es una super cartelera para cerrar con broche de oro el año. La cartelera México contra Japón será el 27 de diciembre en Arabia Saudita. Y de entrada en la pelea estelar Naoya Inoue contra Alan Picasso, a mi gusto esta es la pelea más dispareja de toda la cartelera. Naoya Inoue en Super Gallo no existe ni un solo peleador que lo pueda detener, no hay. En vez de Picasso me hubiera gustado ver a Brian el Destructor Mercado. Como fan eso me hubiera gustado más porque el Destructor tiene más poder en sus puños que Picasso, y poder es lo que se necesita para detener a Inoue. Poder, resistencia y mucha inteligencia. Picasso no tiene poder y por esa razón creo que va a perder y rápido. Comparto la opinión del Pantera Neri. Si Inoue presiona a Picasso desde el primer round, lo puede noquear desde el principio, pero eso no sería bueno para el espectáculo, así que dudo que lo haga. Naoya Inoue tiene dos velocidades para pelear, tiene dos modos: calmado intelectual y asesino maníaco. Si Naoya Inoue se pone en modo de asesino maníaco desde el inicio, vamos a ver una pelea muy rápida. Todo depende de lo que Naoya Inoue quiera. Ahora bien, algunos podrán decir que Picasso tiene posibilidades por la pelea que le dio a Kameda. Kameda es un buen boxeador, pero no es un boxeador élite. Kameda le acaba de ganar a un John Riel Casimero, pero aceptémoslo, peleó con la peor versión posible de Casimero. Casimero una más y lo retiran. John Riel Casimero casi no dio el peso cuando peleó contra Kameda y se le ha visto muy gordo y sin ganas de pelear. Casimero ya no es el mismo, y el hecho de decir que Picasso le ganó a Kameda y que Kameda le ganó a Casimero y poner a Picasso por arriba de John Riel Casimero no es válido para mí. Casimero simplemente ya está acabado, y lo digo con dolor en mi corazón porque John Riel Casimero es de mis grandes ídolos, pero ya no debería de estar peleando. Este video que estás viendo es del último sparring de Casimero. Se hizo viral en las redes sociales porque se muestra a un Casimero gordo, sin potencia y cansado. Este es el Casimero que derrotó a Kameda el fin de semana pasado. No es el Casimero que le ganó a Pedro Guevara, ni el que noqueó a Ricardo Espinosa, ni el que le ganó a Guillermo Rigondeaux. Es un Casimero de 36 años que está al borde del retiro. Ahora bien, recordemos que Kameda peleó con el Pantera Neri y el Pantera le puso una soberana madrina a Kameda. Neri noqueó a Kameda, lo hizo pedazos. La pelea entre Kameda y Picasso se me hizo lenta y aburrida, sin nada de emoción. Ahora, Picasso no ha peleado contra ningún peleador de élite. Peleó con Assad, pero Assad ya fue otro boxeador al borde del retiro. Le ganó por decisión muy sufrida cuando el Pantera noqueó a Assad. Aquí lo justo hubiera sido que Picasso primero se hubiera enfrentado al Pantera Neri o a Brian el Destructor Mercado. Ahora bien, Picasso subió a peso pluma y para la pelea con Inoue tendrá que hacerlo en Super Gallo.
Y aquí chéquense esto, según el BoxRec con la subida a peso pluma de Picasso, Picasso se encuentra en el lugar número 7 de los pesos plumas según BoxRec, y los que están arriba de Picasso, chéquense nada más quién está arriba de Picasso, son mucho mejores. Está Angelo Leo, quien es una bestia, está Brandon Figueroa, está Stephen Fulton, está el Pantera Neri, está el Divino Espinosa y Nick Ball. Cualquiera de ellos le gana a Picasso. Ahora bien, Inoue, después de que le gane a Picasso, peleará contra Junto Nakatani. Nakatani también le va a ganar a Logan, y es un hecho. Logan no tiene experiencia para pelear contra alguien como Nakatani. Logan Hernández tiene 25 años con un récord invicto de 20 peleas ganadas, 18 por nocaut, super gallo natural, pero no tiene experiencia. Acuérdense lo que le pasó al General Cuellar. Su última pelea en los Estados Unidos fue contra Asad también, contra Asad Hovhannisyan, y ganó por decisión en una pelea muy sufrida, pero ese nivel no es suficiente. Logan es un gran boxeador, pega muy duro, pero no está al nivel de Nakatani, y Nakatani le va a ganar a Logan también. Lo que yo veo, lo que yo alcanzo a apreciar es que los promotores les prepararon el camino fácil a Inoue y a Nakatani para enfrentarlos a ambos en el 2026 en la mayor pelea de todos los tiempos para los japoneses, y esto lo he venido diciendo desde hace más de un año. Y ahora, con respecto a estas dos peleas, gana Inoue y gana Nakatani, pero hay otras dos peleas que sí me interesan y que sí se me hacen más parejas y más atractivas. Pelea también uno de mis idolazos, Wilibaldo García. Este sí es un chingón. Mis respetos a Wilibaldo, quien es el campeón mundial IBF Super Mosca y le arrebató el título a Calixto hace poco. Wilibaldo tiene 35 años y ostenta un récord profesional de 23 peleas ganadas, 13 knockouts, 6 derrotas, 2 empates, y se va a medir con el ex campeón mundial Kenshiro Teraji, de 33 años, con un récord profesional de 25 peleas ganadas, 16 knockouts, 2 derrotas, una por nocaut. Kenshiro Teraji acaba de perder su título mundial contra Ricardo Sandoval en Japón. Su título mundial WBC Mosca lo perdió y ahora sube a Super Mosca para tratar de quitarle el título al mexicano, y a mi gusto se va a topar con pared porque Wilibaldo es mucha pieza y creo que Wilibaldo le gana a Teraji por decisión. Wilibaldo tiene más experiencia y tiene un colmillo largo y retorcido que lo demostró con Calixto, peleando en Japón y peleando en México. Mi mero gallo para esta cartelera es Wilibaldo García Pérez, el gran campeón. Mi otro gallo es Leobardo Quintana, el chino. El chino tiene 23 años, es un peso ligero natural y tiene un récord profesional de 12 peleas ganadas, 5 knockouts, 1 derrota, y esta es su primer pelea fuera de México y va a pelear contra el japonés Reito Tsutsumi. Apenas Reito Tsutsumi está empezando como boxeador profesional, tiene 3 peleas como pro, 2 de ellas las ha ganado por knockout, está invicto, tiene 23 años y es un super pluma natural, pero este boxeador ya está muy fogueado, no está protegido peleando nada más en Japón. Sus 3 peleas como profesional las ha hecho en los Estados Unidos, ya agarró experiencia desde el inicio y no será una pelea fácil para ninguno de los dos. Leobardo Quintana es el primer mexicano al que se enfrentará el japonés y para esta pelea voy con el chino. Esta es la cartelera de México contra Japón para diciembre. Lo bueno es que la cartelera no será en Japón. No habrá favoritismos para los japoneses porque los tiros serán en un terreno neutral en Arabia Saudita. Y ahora pues bueno, quiero que te suscribas a Richie Vlog si acabas de llegar al canal, y si te gusta nuestro contenido suscríbete porque es gratis y nos ayudarías mucho a seguir creciendo. 27 de diciembre México contra Japón en Arabia Saudita, y estos son mis pronósticos como fan. No soy analista deportivo ni me pagan por hablar bien de nadie. El boxeo es un deporte de apreciación y esta es mi apreciación. Si compartimos punto de vista, házmelo saber con tu comentario aquí en la cajita de comentarios, y si no estás de acuerdo, también dime en qué no estás de acuerdo para debatir en un ambiente de respeto. Aquí todos los comentarios son bienvenidos. Les mando un saludo a todos nuestros suscriptores que ven nuestros videos completos, porque esa es la mejor manera de apoyarnos, viendo nuestro contenido completo y no solamente leer el título del video y comentar así porque sí. Gracias a los que sí ven nuestros videos completos, y gracias sobre todo a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ayudarme a que pueda estar aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y aquí en la pantalla final les voy a dejar un video muy interesante para que lo disfruten y lo analicen. Se trata de la pelea que tuvo el bandido Vargas contra el japonés Miura.
el japonés que alguna vez fue el matamexicanos de su época. Vargas contra Miura es el ejemplo perfecto de cómo el mexicano le debe de boxear al japonés. Creo que los que van a pelear contra los japoneses deberían de estudiar bien esta pelea del bandido Vargas contra Miura, porque el bandido dio la fórmula para ganarle a los japoneses. Aquí en la pantalla final te dejo el video para que lo disfrutes y sigas disfrutando de nuestro contenido. Dale click ahora a este video para que veas lo que es un verdadero campeón. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.